ya se siente, ya está en el aire. Gritos, goles, polémicas, partidos que van a hacer historia. Y vos lo vas a vivir como nunca por tu radio. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. El Mundial 2026 se empieza a vivir acá. Suena fuerte en la ciudad. La pasión empieza a rodar. De Río Gallegos al país. El deporte vive acá. Resultados, análisis y emoción, de entrevistas que laten al corazón, de Santa Cruz para vos. Esto es rock and roll. De 19 a 20 ya lo sabes, por la 100.9 lo escuchas otra vez, con Juli Quirós prendiendo el motor. En Radio Nuevo Día suena rock and roll. Así es, señores, señoras, amigos, amigas de Radio Nuevo Día, en YouTube, en Facebook, donde sea que nos estén mirando, bienvenidos a la continuidad de la tarde-noche, ya en este miércoles 17 de junio. Esto es Rock and Roll, hasta las 8 de la noche, una hora o lo que queda de esta hora, a puro deporte. Saludo a Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire, como siempre, nuestro amigo que hoy se fue a dormir una siestita porque tuvo heavy el tema selección, jugó un partido, los cooling break me dijeron que le hizo mal el aire. Así que recuperó y está aquí para hacerse cargo de la nave hasta las 9 de la noche, porque después de nosotros viene Nati Garzón con Ciencia al Paso. Y rápidamente voy a presentar al invitado de la jornada. Estoy con un basquetbolista profesional, un hombre que ha marcado su historia a tal punto en Río Gallegos que es su lugar de residencia cuando no está compitiendo. Estoy hablando de Gonzalo Torres, que hace poquito más de 10 años y una semana, lograba un histórico ascenso con Hispanoamericano a la Liga Nacional de Básquet en una serie con Barrio Parque. Recuerdo que le dio la posibilidad a Hispanoamericano de jugar la Liga Nacional, la primera división del básquet nacional, que luego, bueno, todos ustedes conocerán la historia, lo tuvo a lo largo de 7 temporadas, si no me equivoco, al Celeste de Santa Cruz en la máxima división. Después, bueno, los avatares económicos y deportivos hicieron que esa experiencia concluyera, al menos en esta primera etapa, pero que dejó una marca indeleble, no solamente en la historia del club, sino en las personas que integraron ese proceso. Y justamente Gonzalo llegó acá siendo un muy joven basquetbolista, viniendo desde su Bahía Blanca natal,
y forjó una historia con el Celeste que lo llevó a tener amigos, incluso familia acá en esta ciudad. Bienvenido, Gonza, ¿cómo estás? Bien, Juli, bien. Contento de estar acá, charlando con vos una vez más, conociendo las instalaciones que por lo menos para mí son nuevas, que quedaron muy lindas, así que contento de estar acá. Llegaste a Río Gallegos siendo un juvenil proyecto deportivo, no solamente para el club, sino para vos mismo, ¿no? En una carrera que recién estaba comenzando, que imagino en esa instancia tiene mucho de incertidumbre de tratar de ir haciendo sus propias o las propias herramientas. Y te fuiste de Río Gallegos siendo, bueno, una persona muy querida por el hincha hispanoamericano y por, bueno, muchos vecinos que se fueron haciendo cercanos tuyos, amigos, y bueno, de hecho consolidaste una pareja acá que digamos, habla mucho más de lo que es un proceso deportivo, ¿no? Sí, totalmente. Yo por eso cuando hablo de hispano, cuando hablo de Río Gallegos, para mí fue una época bisagra en mi carrera, en mi vida, porque como decís vos, vine súper joven. El único paso que había tenido fuera de Bahía Blanca, de mi casa, fue por Viedma una temporada, que me quedaba cerquita. Claro. En ese equipo estábamos con Nico Paleta, que también era de Bahía. Fin de semana por medio nos volvíamos a Bahía, así que el desarraigo fue casi que ni lo sentí. Y de repente venirme a Río Gallegos, yo me acuerdo cuando me llamó mi representante, le dije que sí, le conté la noticia a mi mamá. Me dice, ¿cómo que Río Gallegos? ¿Vos sabés dónde queda Río Gallegos? Yo le digo, no tengo ni idea dónde queda Río Gallegos, pero bueno, si jugador de básquet me tengo que ir. Claro. Bueno, vení, mirá que te voy a mostrar. Claro, y ahí en ese momento me cayó la ficha de lo que yo había dicho que sí, pero bueno, estaba totalmente convencido de que era lo que tenía que hacer. En ese momento Bernardo me había buscado específicamente a mí a través de mi representante. Él ya lo había tenido a mi hermano mayor también como jugador, así que un poco me conocía y sabía la proyección que yo tenía. Bueno, y sabía que era una oportunidad súper importante, porque siendo tan chico que te estén buscando con tantas ganas, porque realmente te quieren dar lugar en un equipo, no lo podía dejar pasar. Así que vine a Río Gallegos muy chico y me fui recontraformado, habiendo vivido un ascenso, habiendo tenido mucha... ¿Un ascenso o dos? Uno, porque yo llegué después de que ascienden Ya a en el TNA. TNA. Claro, primera temporada de TNA. Con un ascenso encima, con un montón de experiencias vividas con la juventud, gracias a lo que te digo, ¿no? A Bernardo y toda la confianza que él me dio y el rol que pude yo desempeñar dentro de los equipos, la confianza que recibí de todos los compañeros que tuve en todas las temporadas, la verdad que fue súper enriquecedor para mí. Y bueno, me fui siendo un jugador para Liga Nacional buscado, importante. Si bien fue mi primera temporada de mayor, que me fui a Concordia, pero ya llegué siendo un jugador con un recorrido lindo. Claro, y con un apellido, ¿no? Que es lo que se va forjando el deportista a lo largo de su carrera. Y hoy mirando para atrás, esa decisión de ir a un lugar desconocido, imagino la evaluás como positiva, sobre todo por el recorrido deportivo, porque después hay un montón de cosas de lo humano que van haciendo obviamente a ese trayecto, pero lo que imagino es central en la evaluación es lo deportivo, ¿no? Sí, totalmente. Podrían haber pasado un montón de cosas. De hecho, con los años me voy cruzando con chicos que están en mi misma situación en ese momento, y por ahí le toca ir a equipos donde estoy yo y no jugar, porque por ahí no congenian tanto con el entrenador, o por ahí no dan lo que se espera que iban a dar, o simplemente lo hicieron muy temprano, les queda grande el torneo, que también Claro. puede pasar, y simplemente es cuestión de tiempo y seguir desarrollándose y volver a intentarlo. Pero bueno, a mí, mirándolo para atrás, tuve la fortuna de que se me alinearon un montón de factores, pues la realidad es que son un montón de factores y muchos no los controlás. Claro. Lo que te digo, ¿no? De llegar a un club que me trató súper bien, estuve súper acompañado todo el tiempo, un entrenador que me tenía mucha confianza, compañeros mayores que siempre me trataron de la mejor manera y me hicieron sentir parte importante de los equipos, y al mismo tiempo juveniles y sub-23 con los que yo me juntaba y pasaba todo el día acompañado. Claro. En una ciudad que por ahí el ambiente, el clima es un poco hostil y demás, pero yo los 4 años que estuve en Hispano nunca estuve solo, nunca me sentí solo. Ni hablar después de que la conocí a mi pareja, que la conocí a Lía, más todavía, porque empecé a formar una relación hermosa que todavía dura hasta hoy. Fueron la verdad que un montón de cosas que pasaron positivas que podrían no haber pasado, o incluso haberse tornado en algunas negativas. Así que mirar para atrás y haber tenido esa suerte, entre comillas, si se quiere, y también haberle podido sacar todo el provecho que le saqué, es súper satisfactorio.
En ese momento la palabra de un entrenador y un poco la búsqueda fue lo que, sin conocer el lugar donde ibas, te motivó. Y hoy con el correr de los años, con la experiencia que has sumado, ¿qué es lo que pesa a la hora de decidir ir a uno u otro destino? Venís de jugar en Rosario, en Provincial, donde, bueno, hicieron una gran temporada, lo estábamos hablando recién fuera de micrófono, que se terminó abruptamente quedando eliminados en playoff con Viedma, que también es una plaza fuerte, ¿no? En la Patagonia respecto del básquet. eh, pero que imagino fue una experiencia también positiva, ¿no? Sobre todo lo deportivo, ¿no? Porque vamos a obviar esto de lo humano que uno se lleva, ¿no? Pero al final uno quiere o la copa Sí, o no deja de lograr ser un buen trabajo. resultado, ¿no? Sí, No deja de ser trabajo. exacto. Sí, y bueno, no fue una elección al azar esta vez. Tuve desde un momento contacto con Esteban Gatti, que en su momento también fue asistente acá en Hispano, Claro. otro conocido de la ciudad. Y desde ese momento que nosotros nos cruzamos en Hispano, él asistente y yo jugador, mantuvimos una relación de hablarnos por Sí. WhatsApp y demás durante todos estos años. Y muchas veces manifestamos mutuamente las ganas de trabajar juntos, que por cuestiones extra no las habíamos podido lograr. Y bueno, y ahora en Proving como que se presentaba una situación ideal, ¿no? Cuando hablé con él, restaba solamente arreglar algunas cuestiones de lo económico y, bueno, cuestiones de la ciudad, que eso lo arreglaba el representante con el club, pero la, el proyecto que estaba armando Esteban dentro de Provincial, la verdad que era muy atractivo. Yo sabía que iba a trabajar con un entrenador que me conocía y que me iba a seguir desarrollando porque no es solo un gran DT, sino también un gran entrenador, Claro. que son cosas muy importantes. Más allá de que yo tengo 31, soy consciente que tengo un montón de cosas por aprender y seguir desarrollándome, eso ni hablar. Así que lo encaré por ese lado y bueno, y al mismo tiempo también sabía que había un director deportivo en el básquet como Pablo Fernández, que también es otra persona Ujú. que pasó por acá, aparte del ascenso, y que yo sabía que tener un exjugador en una posición tan importante dentro de un club como es la dirección deportiva también nos iba a dar un rumbo mucho más concreto. Así que lo encaré con todo el positivismo de que eso me generaba y bueno, y llegar y encontrarme con que todas esas cuestiones las pudimos cumplir y que terminó siendo una gran temporada de lo deportivo porque fue crecimiento para todos los que fuimos parte del plantel, más allá de la finalización abrupta en playoff. Terminamos una temporada habiéndonos desarrollado y habiendo crecido todos y la verdad que no es poca cosa. ¿Y ahora? Y Ahora es ahora, momento de evaluar. sí, Hay sí, que sí, contarle a la gente que totalmente. también, a diferencia de lo que uno conoce, que uno más tiene la referencia del fútbol, ¿no? Más habitual. eh, bueno, es como, en este caso, un futbolista de ascenso, ¿no? Que vos no tenés un contrato por 2, 3 años, sino que termina el torneo y tenés que empezar a evaluar hacia dónde va. Has tenido, lo hablábamos también, experiencias en el extranjero, en estas ventanas que hay acá en Argentina, pudiste irte a jugar a otras ligas y volver luego cuando empezaba en Argentina la competencia. ¿Es parte de tu evaluación ahora? ¿Qué estás barajando? Sí, sí, bueno, de mis experiencias en el exterior fueron todas muy positivas, excepto justamente la del receso anterior en Ecuador. eh, que la verdad que cuando terminó esta temporada, que yo pensé que íbamos a seguir un tiempo más jugando la Liga Argentina y no sucedió, me tuve que encontrar de prepo con esa decisión de si iba a jugar el receso o no, que no es una decisión a la ligera, porque bueno, son algunos meses que estás sin cobrar, más Sí, allá de que unos meses todavía sigue el contrato, son meses que estás sin cobrar, sin competencia, son claro. muchos meses sin competencia, pero bueno, al mismo tiempo también cuando vos encarás un torneo afuera, que son por lo menos 3 4 meses, y volvés, enseguida te encontrás con tu torneo de Liga Argentina, Liga Nacional, lo que sea que vayas a jugar, y el periodo de recuperación y descanso es muy corto entre Claro. temporada y temporada. Cuando sos mucho más chico, 21, 22, 23, como me tocó a mí, ni lo Claro. dudaba, me iba, ganaba experiencia y demás. Ahora por ahí pones algunas cuestiones en la balanza. Este año, teniendo en cuenta la experiencia no tan positiva que tuve el año pasado en Ecuador y el desgaste que me generó esta temporada de ser un jugador importante dentro del equipo, dije, Claro, con bueno, capaz muchos que minutos, me ¿no? conviene bajar un poquito, seguir trabajando en mi físico, que es la base para la temporada, porque después con la cantidad de partidos que te demanda la temporada no tenés mucho tiempo eso es más que nada condicionamiento. Así que aprovechar mucho estos meses de receso, distenderme un poco también, estar con la familia acá en Río Gallegos, seguramente haga un viaje a Bahía para ver a mi familia en Bahía también, que lo voy a recontra disfrutar y bueno, al mismo tiempo también acá en Río Gallegos, después de tantos años, me
me quedó el circuito y la rutina armada del gimnasio, del básquet, todo yo las cuestiones que necesito de entrenamiento para mantenerme en forma, las puedo ejecutar sin ningún tipo de Claro. problema. Así que disfrutando el descanso del profesionalismo, si se quiere de alguna manera, pero sin dejar de entrenar. Y la evaluación después de esta temporada, en lo personal, digo, tus números, ¿cómo los evaluás? Y si eso, digo, te da también una expectativa, no sé si mayor, para no bajarle el precio a Provincial de Rosario, ¿no? Pero digo, ¿existe en tu cabeza la posibilidad de llegar a Liga Nacional o de volver a Liga Nacional? ¿Cuáles son no sé, el horizonte que te trazás? Y unas semanitas, este receso, como no había pasado en los anteriores, unas semanas después de haber quedado afuera, bueno, yo ya en Río Gallegos tuve una charla con mi representante y él me planteó este nuevo objetivo de volver a reinsertarnos en el mercado de la Liga Nacional, teniendo en cuenta que vengo de 3 temporadas en Liga Argentina siendo dominante en mi posición Ujú. y muy regular en las 3 temporadas. Creo que es un momento óptimo también para intentar volver a insertarnos en la Liga Nacional, así que ese también es el objetivo y el proyecto que me tiene ahora motivado para seguir, viste, metiéndole ganas al entrenamiento, para seguir mejorando y desarrollando cosas que sé que necesitas de una categoría a la otra, porque es más exigente. Así que un poco en mira tenemos eso, de ver si nos podemos reinsertar en la Liga Nacional. Ojalá se dé, si no se llega a dar y sé que en Liga Argentina voy a tener ofertas de clubes que van a querer pelear arriba, porque eso es algo que me he ganado con los años y que me da una tranquilidad enorme y una satisfacción enorme. Así que nada, vamos por ese objetivo con mis representantes y si no es esta temporada será la próxima, porque todavía me quedan unos años para seguir Ujú. jugando al básquet a buen nivel. Así que motivado con ese nuevo proyecto a futuro que ojalá lo logremos cumplir. ¿Ya sentís que sos Gonzalo Torres? Porque en alguna época eras tu hermano también fue, ¿no? Basquetbolista profesional destacado y me imagino que habrás cargado un tiempo con, el Sí, hermano de. sí, sí, sí. Sí, no lo sentí como una carga nunca, la verdad, Ujú. porque un orgullo el hermano que me tocó tener, hablando estrictamente de lo basquetbolístico. Nunca lo sentí como una carga, pero sí sentí el momento que se hizo el clic y empecé a ser Gonzalo Torres y no el hermano de Juan. Pero sí, sí, nunca lo sentí como una carga y siento que me he ganado un lugar y un nombre en el básquet argentino. En su momento fue en Liga Nacional, ahora un poco más en Liga Argentina, pero me doy cuenta cuando mis mismos compañeros me lo hacen saber, que yo me pongo a tomar unos mates con amigos y con mis compañeros de equipo, che, y les empiezo a contar por dónde anduve, que salen las charlas y me dicen, no sabías que habías jugado acá, uy, vos jugaste acá también, qué copado. Cosas que por ahí no saben y cuando ves el asombro en un par, porque no dejan Claro, de ser sí, pares sí, y sí. colegas, te das cuenta que sí, por ahí te cae un poco más la ficha y le das un poco más de valor a lo que fuiste haciendo, porque a veces en la vorágine de temporada a temporada y querer más y buscar más y seguir progresando, Sí. perdés un poco el foco de todo lo que fuiste logrando por el hecho de querer más. Así que la verdad que eso también me reconforta un montón y sé que mis compañeros en los equipos, sobre todo los que son un poco más jóvenes que yo, me ven como un líder y la verdad que es algo que a mí es un rol que me encanta cumplir dentro de los equipos. Estoy con Gonzalo Torres, que en breve se tiene que ir a jugar al pádel, así que lo vamos a liberar, los amigos, los otros tres del turno. Ya lo liberamos, tengo que hacer 2 preguntas de rigor. Es parte de la historia deportiva reciente y de la historia más grande de nuestra ciudad en materia deportiva. Hispanoamericano logró algo que pocos han logrado, quizá Crigal en básquet adaptado, algunos muchachos en automovilismo seguramente llegando a las grandes ligas, pero bueno. Es parte de la historia grande de nuestro deporte y justamente hace unos días vi que estuvieron reunidos, al menos con parte de los que lograron aquella hazaña de llegar a la Liga Nacional de Básquet. ¿Cómo fue ese encuentro, ese reencuentro? Sé que lo tienen habitualmente cuando vos estás en la ciudad, pero ese tuvo un sabor especial, ¿no? Sí, 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 totalmente. Aparte, por lo general me cruzo con algunos y con otros no, porque hay muchos de los que estuvieron en esta reunión que ya no están tan metidos en el club. Claro, claro. Y cuando yo voy al club por ahí no los veo, así que fue lindo encontrarme con un montón de gente que fue muy importante para lograr ese ascenso. Muy emotivo también, muy movilizante y con el correr de las temporadas que van pasando y me voy haciendo un poco más grande y un poco más consciente de todo lo que gira alrededor de solo jugar al básquet. Le doy mucho más valor a todo lo que se hizo detrás
para lograr ese ascenso, toda la gente que laburó, todas las cosas que se priorizaron y que al mismo tiempo dejaron de lado muchos de los integrantes por estar abocados al club y al equipo. Así que fue muy lindo. Tuvimos una charla también por videollamada con los que se pudieron conectar, así que también hicieron entrega de las medallas, que en su momento nosotros tuvimos la mala fortuna de ascender en el año que había tipo un lockout con la asociación de clubes, que es la encargada de entregar Ajá. la copa, medallas Mirá. y demás. Así que no recibimos copa ni medalla. Yo Mirá. toqué la copa del ascenso por primera vez hace 2 semanas que nos invitaron al club a Mirá. hacer una nota ahí y estaba la copa y le dije a Jorge Castro, le digo, no me pasás la copa, le digo, no la toqué nunca. Y la tuve ahí por primera vez en mis manos y bueno, después en la cena esta que tuvimos nos entregaron las medallas, que si bien pasaron 10 años, la verdad que cuando me colgaron la medalla fue también como terminar de darle el cierre a eso que faltaba, porque Bernardo incluso, que fue el técnico de Sí, ese ascenso, Bernardo Murphy. él siempre nos decía, dice que bueno, está bien, la asociación de clubes por X motivo no pudo hacer la entrega de medalla, él quería de parte unilateral buscar un lugar que nos haga una medalla, por lo menos como para tener un Claro. souvenir de lo que habíamos logrado. Bueno, 10 años después lo logramos concretar. Pero sí, hermoso. Y la verdad que le doy muchísimo valor, como te digo, cuando pasan los años. Este año por ahí que nos tocó tener una fase regular tan prometedora y por ahí podés soñar un poco con llegar a lograr ese ascenso. Sí. Te das cuenta lo difícil que es y la cantidad de cosas que tienen que pasar para que vos lo logres, porque podés tener el mejor presupuesto, podés tener los mejores jugadores, podés tener todo lo que vos quieras. Se te lesionó uno en el momento más importante, perdés oportunidades. Sí. Se te cae un sponsor en el momento más importante, perdés oportunidades. Tenés una mala noche y perdés oportunidades. Y nosotros ese año con Hispano logramos algo que realmente es muy difícil de lograr por primera vez y ni hablar de repetirlo. Claro. Un, También tiene que ver con eso que lo he hablado muchas veces, sobre todo cuando hacía básquet, que es la química del equipo, ¿no? Que más allá del funcionamiento dentro del rectángulo, es también la camaradería que vos lográs con los otros 11 o 10 o los que sean, que no es fácil. Y vos que integraste, porque además el básquet tiene un gran componente de que el extranjero ni habla con el resto, capaz, o juega 3 partidos y se va. Entonces como que no se llega a hacer el lazo interpersonal que seguramente se generó, que también es lo indispensable, ¿no? Para lograr que tiren todos juntos para el mismo lado, ¿no? Sí, que es muy difícil de lograr, por más que vos tengas en cuenta de que contratar jugadores que tengan buenas referencias, que sean buena gente y todo. Después simplemente pueden pasar cosas durante la temporada que hagan Sí. que no haya química entre los compañeros. Y nosotros teníamos mucha química, teníamos mucha química grupal dentro de la cancha y fuera de la cancha, y también teníamos química por grupos. Entonces Claro. cada uno también dentro de su día a día no nos juntábamos todos, Sí, sí. sino que, pero Los siempre pibes con los estábamos, pibes. claro, los más grandes con los más grandes, y después siempre nos juntábamos juntos, y cuando nos juntábamos todos también fluía súper. Teníamos ahí el nexo de Seba Miñani, que era un mayor no tan mayor, porque al mismo tiempo Claro. era un pibe más. Entonces con él también mucho que hacía de nexo entre las dos edades. Pero sí, se formó un grupo hermoso. La ciudad también un poco, como es Río Gallegos, tiene la ventaja de que te lleva a unirte con tus compañeros de equipo, porque Claro. no es, no sé, por darte un ejemplo, a mí cuando me tocó jugar en Santa Fe Capital o ahora mismo en Rosario, cuando tenés jugadores oriundos en ciudades tan grandes, Sí. tienen su grupo de amigos, tienen su vida, hacen un montón Sí. de cosas. Y si no te invita a la casa o lo que sea. Claro, que estás otra medio, historia. viste, a la Sí. deriva. Acá estábamos todos más o menos en la misma, entonces eso nos llevó también a cuidarnos entre nosotros, juntarnos entre nosotros, y eso también forjó una química que nos hizo afrontar momentos de la temporada que por ahí no fueron tan positivos, porque nosotros durante la temporada creo que ganamos 2 partidos de visitante nada más. Entonces todos hablaban de hispano, sí, pero cuando llega el momento de ganar de visitante en una serie de playoffs que no tenés ventaja de localía, ya nos daban medio por muerto. Claro. Y nosotros, entre nosotros, siempre estuvimos que sabíamos que íbamos por más, y eso también fue lo que nos ayudó después a lograr el tremendo ascenso que logramos. Te hago la última, que es doble, para liberarte, obviamente cumplí con mi palabra. ¿Qué representa Río Gallegos y particularmente el Hispano para vos? Y son un hogar y una casa tan importante como lo es Bahía Blanca. Yo en esta ciudad logré tener un montón de amistades, logré una familia, logré querer volver a Río Gallegos cada vez que me voy, disfrutar de estar acá, de mi rutina diaria en Río Gallegos, de sentirme súper acompañado. Tengo un montón de amigos. Extraño Río Gallegos cuando no estoy en Río Gallegos. Yo también soy una persona que le gusta así la vida más tranquilona, no soy tanto
del caos. Y bueno, por ahí me toca ir a lugares que son un poco más caóticos, me tomo mi momento también para disfrutarlo, pero siempre teniendo las ganas de volver a Río Gallegos. La verdad que se ha vuelto un lugar muy, muy importante en mi vida y para mi presente y también te diría para mi futuro, sin lugar a dudas. ¿Y el hispano? Y el hispano va a ser siempre si vienen estudiantes en Bahía Blanca, es mi club de origen y va a ser siempre mi club donde yo inicié. Creo que el hispano es el equipo que hoy es mi etiqueta. Yo el otro día me decían, pasaron tantos años y seguí siendo el Gonzalo Torres de hispanoamericano. Mirá. Y es que yo Qué también... buena definición, ¿eh? Es que yo también muchas veces me termino presentando, entre comillas, o dando a conocer en los clubes que voy y demás, porque lo que logré con el hispano es hoy el hito más importante de mi carrera. Claro. Y no solo fue deportivamente, sino que, como te contaba hace un rato, todas las cosas que estuvieron alrededor y a mí me conectaron tanto con el club, no se han borrado y han pasado 10 años ya y no se han borrado y se siguieron fortaleciendo con los años, cosa que es muy difícil al estar tan lejos. El hispano va a ser siempre mi club de referencia y donde logré el hito más importante y más satisfactorio de mi carrera. Gonzalo Torres charla con nosotros, lo vamos a liberar porque tiene que ir. Yo tengo un dicho que no sé si decírtelo, lo estuve pensando toda la entrevista, pero yo digo que el pádel es un deporte de ex deportistas, así que sí, no te poco, anticipés, sí, no te anticipés. No. Pero bueno, es para desconectar un poquito, sí, desconectamos un poquito, Le cambiamos mando un un poco. saludo a mi amigo el Chinito, que siempre cuando me lo cruzo que va con su bolso de raquetas, le grito exjugador y no le gusta, pero le mando un saludo si estuviera escuchando. Gonza, muchas gracias por acercarte a pesar de la agenda. El mayor de los éxitos, no nos vemos hace bastante, pero es un placer verte, saber de vos, saber que te está yendo bien, que este es un lugar de alguna manera que es tuyo también. Y bueno, yo te he aprendido a conocer ahí como hincha, después como trabajando al lado de ustedes. Y bueno, te deseo que sobre todo lo que venga deportivamente sea otra página dorada en tu historia, porque bueno, todavía queda mucho por hacer y obviamente que uno a los suyos siempre le desea lo mejor, así que en principio ojalá que ganes el turnito de pádel hoy y que bueno, se venga algo grande y algo bueno para vos, porque sobre todo porque humanamente te lo mereces. Así que gracias por venir hasta la radio y estaremos siguiendo de cerca tus pasos. Bueno, gracias, próximos. gracias por la invitación, amigo, un placer venir y también lo mismo, muy contento de ver el progreso que están teniendo acá, tu progreso también y el de tu grupo de trabajo, así que ojalá sigamos los dos para arriba. Ojalá. Yo no sé si voy a llegar más arriba de lo que ya llegué, porque bueno, este 1,79 m es lo que me dio la biología, pero el aura, hay que claro, agrandar el aura. Hay que agrandar el aura, sí, como dice Nico, un compañero. Brian, escuchamos un poquito de música, enseguida continuamos con Rock and Gold porque hubo Copa del Mundo y te voy a contar algunos de los resultados de la jornada. You slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Look how I'm living now. Police be tripping now. Yeah, this is America. Guns in my area. I got the strap. I gotta carry 'em. Yeah, I'ma go into this. Yeah, this is Gorilla. Yeah, I'ma go get the bag. Yeah, or I'ma get the pad. Yeah, I'm so cold like, yeah. I'm so dull like, yeah. We gon' blow like, yeah.
Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. This is America. Don't catch you slipping now. Don't catch you slipping now. Look what I'm whipping now. Look how I'm kicking now. I'm so pretty. I'm on Gucci. I'm so pretty. I'm gonna get it. Watch me move. This is selling. That's a tool. On my Kodak. Black. Ooh, know that. Ooh, get it. Ooh, work it. 100 bands, 100 bands, 100 bands. Contraband, contraband, contraband. I got the plug on who a hawker. Whoa. They gonna find you like Waka. America. I just checked my follow and listen. You mother told me. Get down. Just a black man in this world. You just a buck hole, hey. Just a black man in this world. Been expensive foreign trade. Just a big dog, yeah. My Kindle came in the backyard. My barbarian life to a dog. For a dead life. Gracias, Brian. 16 minutos nos separan de las 8 de la noche. En un ratito viene Ciencia al Paso. Y le mando un saludo a mi estimadísima Caro y al Caco, que no creo que me esté escuchando por el dispositivo, pero me dijo que estaba escuchando la nota con Gonzalo Torre y me dice, no es saludable trabajar tanto. Es cierto. Quisiera yo tener ya un pendrive corte Adorni y de pronto comprar departamentos, autos, gente, etcétera. Pero bueno, no es la fortuna que me ha tocado. Nunca guardo los pendrives, siempre los pierdo. Entonces, difícilmente encuentre medio palo en dólares en algún pendrive. Pero te mando un saludo, Caro, de todas formas. Y gracias por siempre tener presente a la 100.9. Si les cuento cómo, no les puedo contar cómo, desde qué dispositivo estaba escuchando, pero creo que es el más novedoso de los dispositivos que han escuchado alguna vez esta radio, al menos esta radio. Cuando tenga la aprobación voy a decir cuál es el dispositivo, pero por el momento no. Hubo Copa del Mundo, hay Copa del Mundo, continúa el certamen de la World Cup de la FIFA. En esta jornada oficialmente hubo ya 3 partidos, porque uno es de la madrugada de ayer para nosotros, que ha sido la victoria de Austria 3-1 ante Jordania por el grupo que también comparte la República Argentina y Argelia. Creo que a esta altura no tengo que hacer demasiada referencia de lo que pasó con la selección argentina. Si no te enteraste, no sé qué estabas haciendo, pero ganó la selección argentina 3-0 ayer ante Argelia. Con 3 goles de Lionel Messi, que no son consagratorios porque creo que hace rato ya Lionel Messi está en una vitrina de selectos en la que pocos están, pero por si falta ratificación, ayer
en su sexta Copa del Mundo, rompiendo el récord de ser el jugador que hoy también se sumó Cristiano Ronaldo con más Copas del Mundo disputadas, 6, cumpliendo con su partido número 200 con la camiseta de la selección argentina, marcó 3 goles e igualó también a Miroslav Klose, hasta aquí goleador histórico de las Copas del Mundo, el polaco nacionalizado alemán, que muchos lo recordamos de aquel 2006 cuando lesiona al Pato Abondancieri y después quedamos afuera contra Alemania por penales. Ese hombre tenía 16 goles en su historial, tiene 16 goles en su historial mundialista, pero Lionel Messi lo igualó anoche con 3 goles, se llevó la pelota, se la llevó el Chiquitapia en realidad, el Chiquitapia aprovechando, no sé si es él mismo o tiene alguien de marketing que lo vende como los mejores. Se fue con la pelota de Messi y unos lentes negros, también dando un poco de, aprovechando la ocasión, obviamente. Y Argentina marca un comienzo que del cual no pudieron gozar otras selecciones, quizá también candidatas. Argentina, a mí me da la pauta de que por ser la campeona del mundo y por la manera en que llega a esta Copa del Mundo es sin dudas la candidata, pero bueno, ha pasado con otras selecciones como Francia en el 2002, que era candidata, venía de ganar la Eurocopa también y la Copa del Mundo, y finalmente se fue en fase de grupos, cosa que no fue así, al menos en el primer capítulo de esta historia, porque Argentina venció 3-0 a Argelia, jugando un gran fútbol, no pasando casi sobresaltos, salvo en el inicio del partido, en el primer tiempo. Después pudo afrontar con no tranquilidad, pero sí dominando el partido y haciéndose dueño del juego contra una selección que no era nada fácil y que pudo vencer gracias al trabajo de Lionel Messi y un poco también al trabajo de Lucas Zidane, el hijo de Zinedine Zidane, que es el arquero de Argelia, que no estuvo del todo sólido ayer. En la jornada de hoy, como te decía, Austria le ganó 3-1 a Jordania. Portugal, otra de las candidatas para muchos, no pudo ganarle a República Democrática del Congo. A los 6 minutos ganaba 1-0 con gol de Joao Neves y lo empató Wissa en el cierre del primer tiempo. Bernard Wissa, si no me equivoco, de cabeza. Y después el segundo tiempo, bueno, fue parejo, no hubo más ventajas y finalmente Portugal empató contra una selección debutante como lo es la de República Democrática del Congo. Y hace un ratito nomás finalizó la victoria de Inglaterra contra Croacia con 2 goles de Harry Kane, el primero de penal, Jude Bellingham y Marcus Rashford, nombres todos de absoluto peso, Bayern Múnich, Real Madrid y Barcelona, o Manchester United, porque Rashford vuelve al Manchester United, el Barcelona no lo quiso comprar, no quiso poner los 30 millones de dólares que salía a comprarlo al joven inglés y volverá al Manchester United. Croacia con Baturina y Musa descontó. En realidad había empatado las acciones en el cierre del primer tiempo 2-2, pero en el segundo tiempo Inglaterra marcó 2 goles y se termina llevando la victoria en este debut, que todavía tiene 2 partidos por esta primera fecha. Ahora a las 8 de la noche, cuando esté empezando el programa de nuestra compañera Natalia Garzón, Ghana enfrentará a Panamá en lo que uno inferiría de antemano o presumiría que será victoria de Ghana. Ghana que tuvo una baja de última hora porque Tomás Partey, el ex Atlético Madrid, no pudo ser del plantel porque como él tiene en Inglaterra causas por violencia de género varias y por abuso sexual, si no me equivoco, está transitando también un proceso. En Canadá no le admitieron la visa, no le permitieron ingresar al país y por eso no podrá ser parte esta noche del partido que justamente enfrentará a los africanos con centroamericanos, con Ghana contra Panamá. Y en el cierre de la jornada, el debut del último sudamericano que queda por jugar, que es Colombia, que jugará contra Uzbekistán, país asiático de la ex República Socialista Soviética, que debuta en Copas del Mundo en la jornada de hoy por la noche, 11 de la noche será ese partido. Así las cosas, con casi toda la primera fecha disputada, los prodes los veo -10 a todos, muchos han errado.
incluyéndome, sí, Brian pone el mismo efecto porque también estamos en la misma onda. México y Corea del Sur son los líderes por sus victorias en el grupo A. Suiza, Canadá, Qatar y Bosnia en el grupo B están empatados porque hubo doble empate en esa zona, así que todos tienen un punto. En la zona C, el único ganador hasta ahora fue Escocia, que tiene 3. Marruecos y Brasil tienen un punto y Haití no suma hasta ahora, después de la derrota en la primera fecha. Estados Unidos y Australia tienen 3 puntos en el grupo D. Turquía y Paraguay, que fueron los perdedores, 0. En el grupo E, Alemania y Costa de Marfil tienen 3. Curazao y Ecuador no suman. En el grupo F, Suecia empezó muy bien con un 5-1 contra Túnez, que echó al técnico en el medio del Mundial. Después de la primera fecha, echó al técnico y contrató finalmente al ex técnico de Arabia Saudita, Hervé Renard, el francés que nos ganó en el debut de Qatar 2022. Es el nuevo técnico de Túnez para lo que resta de esta Copa del Mundo. Suecia, 3 puntos. Japón y Países Bajos tienen 1 y Túnez nada. En el grupo G, también todos empatados con un punto. Nueva Zelanda, Irán, Bélgica y Egipto. Grupo H, la misma situación. Uruguay, Arabia Saudita, España y Cabo Verde. En el grupo I, los líderes son Noruega y Francia, que le ganaron a Irak y Senegal. Grupo J con Argentina y Austria con 3 puntos. Jordania y Argelia, nada. Grupo K, República Democrática del Congo y Portugal tienen un punto. Uzbekistán y Colombia todavía faltan jugar. Y por el grupo L, el puntero es Inglaterra por el momento, porque tienen que jugar ahora un ratito Ghana y Panamá. Hay que estar atento, Brian. Ahora cuentan los puntos sumados de empate, a medio punto va a sumar. Y los goles, y la diferencia de gol sobre todo. ¿Por qué? Porque clasifican 8 mejores terceros. Es decir, clasifican más equipos de los que van a quedar afuera. O sea que quedar afuera sería bastante penoso para los seleccionados, porque clasifican 8 de los 12 terceros a la siguiente instancia. Por ahora, los que están quedando afuera, vamos a hacerla más fácil, serían Ecuador, Senegal, Jordania y Turquía, que son los terceros que no han sumado y que tienen peor diferencia de gol. Estarían entre los clasificados Países Bajos, Qatar, Brasil, Bélgica, España, Uzbekistán, Panamá y República Checa. Pero todavía quedan 2 fechas. Quedan muchos goles por suceder y por convertirse, por lo cual esta tabla va a indefectiblemente cambiar. Pero no está nada dicho en los grupos, sobre todo que hay múltiples empates. El grupo H, donde tienen todos un punto. El grupo G, donde también tienen todos un punto. El grupo B, van a estar bastante entretenidos en su definición porque, bueno, el tercero se puede meter. Hasta ahora, el goleador de esta Copa del Mundo es Lionel Andrés Messi, señoras y señores, con 3 goles. Elijah Just de Nueva Zelanda, Erling Haaland, Folarin Balogun, Kylian Mbappé y Yacine Ayari tienen 2. Pero el líder absoluto en goleo es Lionel Andrés Messi, así que cerremos el Mundial acá. Es una situación ideal para concluir con todo y denos la copa, ya está. ¿Para qué vamos a renegar tanto? ¿Para qué nos van a hacer sufrir? Corta la olla. Fue un buen debut, como decía, el de la República o la selección argentina, que sin duda cumplió con creces, con la presión lógica que tiene justamente cada debut y sobre todo cuando sos campeón del mundo. Por lo cual hay que subrayar y enfatizar todavía un poco más en la importancia de la victoria de ayer, porque también da impulso a lo que se venga en términos de el desarrollo de este grupo, que ahora nos tendrá chocando el lunes que viene a las 2 de la tarde con Austria y luego definiendo con Jordania la zona de grupos. Contame vos al 516051 cómo te está yendo en el PRO, sobre todo, porque veo que hay muchos que están complicados. Y acá en el PRO de interno, que no es por apuesta, no es por nada, es para jugar entre nosotros. Gente que no sé si esperaba que tuviera un buen resultado, lo está teniendo. Y los sabiondos, como el profesor Mancilla, todavía le falta.
todavía les falta. Él dice que es porque entró tarde a la sumatoria, porque la primera fecha o los primeros partidos de esta primera fecha no los había puntuado. Lo cierto es que está abajo de la tabla nuestro querido profesor Mansilla, que todas las mañanas o mediodías casi te cuenta la historia de los mundiales acá en Radio Nuevo Día. Para ir entrando en el final, porque me gusta liberarle a tiempo el aire a la profe para que se acomode por aquí, te voy a contar la formación de Colombia, que ya hoy a las 11 de la noche va a estar jugando su partido contra Uzbekistán en un debut siempre complejo para cualquier selección, pero que particularmente en el caso de Colombia tiene también un sabor especial porque fue uno de los mejores equipos de la eliminatoria sudamericana y ahora deberá ratificar su potestad de buen equipo ante una selección casi desconocida, podríamos decir, para nuestro continente y estas latitudes, como lo es la selección de Uzbekistán, de la cual uno inicialmente puede decir más bien poco, porque bueno, es un fútbol que además está bastante cerrado, que es una política de Estado, la de el presidente, que no me pidan el apellido porque es dificilísimo, pero que ha establecido justamente una política de Estado para el fortalecimiento de las selecciones nacionales, y eso es lo que de alguna manera lo llevó a esta Copa del Mundo. Ahora juegan Ghana contra Panamá, como te decía. Y entre los jugadores significativos que tenemos para ver en este partido, Jordan Ayew, que es el delantero, el goleador que tiene Ghana, claramente, y Antoine Semenyo son los nombres más rutilantes, si se quiere, que tiene esta selección de Ghana, que ha tenido una renovación. Y que, como ustedes bien saben, como muchas de las selecciones africanas, también se nutre de jugadores descendientes de ganeses, como por ejemplo lo es el caso de Iñaki Williams, el español nacido en Bilbao, que juega para la selección ganesa y que su hermano eligió jugar para la selección española, Nico Williams, que tuvo de hecho ayer su estreno mundialista. Y lo hará contra Panamá, que es un seleccionado, como ya lo hemos visto en algunos amistosos de la selección argentina, que ha enfrentado a Panamá también, una selección de tercer orden, si se quiere, que tiene predominio físico, que tiene un trabajo en ese sentido fuerte, pero que bueno, con la pelota a los pies y muchas veces con la lectura del juego, pecan un poco de inocentes. Como bueno, muchas de las selecciones debutantes que uno va viendo, ¿no? Que ve potencial físico, incluso futbolístico, pero que al ver el desarrollo del partido, uno se da cuenta, ¿no? Como en algunos casos nosotros le decimos inocencia, pero si se quiere la inexperiencia le juega en contra claramente y termina condenándolo, porque por ahí, como le pasó a Túnez, que no estaba haciendo un mal partido contra Suecia, pero bueno, sus defensores durmieron la siesta, y eso que Túnez es una selección que muy habitualmente asiste a las Copas del Mundo, y cuando estaban en partido todavía 2-1, le regalaron el tercer gol a la selección sueca, y terminó siendo una fiesta en los últimos 10 minutos, creo que metió 3 goles Suecia y se terminó llevando el partido, que también les da una chance muy grande dentro de su grupo, con una gran tarea de los dos delanteros que tienen muy buenas condiciones, como lo son Alexander Isaac y Víctor Gyökeres, que es el delantero del Arsenal. Así que en un ratito nada más continúa la Copa del Mundo, continuamos mirando el espectáculo del fútbol, más allá de todas las apreciaciones particulares que tengan para hacer de esta Copa del Mundo, que sí, le damos crédito y tienen razón todas, las que tienen que ver con la violación de derechos, con el racismo, con la discriminación que están sufriendo incluso los propios protagonistas de esta Copa. Ahora a las 20 horas, Ghana contra Panamá, 23 horas, Uzbekistán contra Colombia. Será el cierre de esta nueva jornada futbolera para dar comienzo mañana ya a la segunda fecha
de esta Copa del Mundo, que tendrá mañana jueves 4 partidos. República Checa o Chequia, Sudáfrica, a la 1 de la tarde, a las 16 horas, Suiza-Bosnia, a las 19 horas, Canadá contra Qatar, y a las 22, México contra Corea del Sur. La selección argentina vuelve, como ya lo dije anteriormente, a jugar el próximo lunes 22 a las 14 horas contra Austria, cuando esperemos pueda determinarse la eventual clasificación del seleccionado nacional a la próxima instancia de esta Copa del Mundo. Brian Álvarez en la selección musical y puesto en el aire, como siempre, muchas gracias por todo lo que haces, Brian, que hoy ha venido, aunque rengueando, ha venido y está digno frente a la consola. Se viene Natalia Garzón, la profe, Conciencia al Paso. Hoy, la ciencia del descanso. Algo de lo cual yo debería tomar nota porque soy una persona que duerme muy poco, que me ufano de eso. Creo que es un superpoder dormir 5 o 6 horas y no andar tan cansado. Pero bueno, el fin de semana dormí como 14 horas por día, por algo será. Así que presten atención, saquen sus cuadernos, que se viene una nueva lección en Ciencia al Paso. Hasta las 21 horas se viene Natalia Garzón. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarte una vez más acá en el aire de Radio Nuevo Día. Nos encontramos el viernes con más deporte acá en Radio Nuevo Día. Esto es Rock and Gold. Mañana tempranito nos reencontramos con Buenos Días Malvinas, pero ustedes quédense prendidos al 100.9 del dial, que los acompaña siempre y nunca los va a dejar tirados. Chau. De la que busca el progreso.